para Bora na tua entrar a apresentação, eu mitosis. esqueci da Ariadina, adaptado Primero para tenemos que ver que previamente a la mitosis, previamente al ciclo celular o a la división celular, ocurre una fase que se conoce como interfase. El ciclo celular abarca tanto la interfase como el periodo de división celular. En este periodo de interfase nosotros tenemos a una fase, a un periodo que es la G1, luego tenemos a la S y tenemos a la G2. ¿Sí? La G1 es el periodo que se caracteriza por el crecimiento celular. La S es donde ocurre la replicación del ADN. Y la fase G2 es donde ocurre la reparación del ADN. Es el lugar donde mi célula se toma una pausa para poder entrar ya a la división en sí y poder comenzar la mitosis en este caso. Hay células que nunca van a ingresar a la fase S. Esas células que no ingresan a la fase S se retiran del ciclo celular porque van a entrar a una fase que se conoce como G0. Las células que entran a esta G0 van a salir completamente del ciclo celular, como por ejemplo las neuronas. Las neuronas no se replican, no poseen división celular, entonces van a permanecer en esa G0 y eso implica salir del ciclo celular. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que la G0 no es un periodo de la interfase. Si ustedes leen que hay una célula que entró a G0, es porque ella salió del ciclo celular. Pregunta de examen. Mas também tudo é Entonces, usando. en promedio, cuando la célula entra a G0, sale del ciclo celular. En promedio, cuando nosotros hablamos de los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Quiere decir que cada 120 días los eritrocitos se tienen que estar renovados. ¿Sí? Y esa muerte, esa renovación en un día puede pasar varias veces. Y para poder mantener la cantidad de eritrocitos que tenemos que tener en nuestro organismo, la célula debe de producir un promedio de 2,5 millones de eritrocitos por segundo. Cada segundo se producen 2,5 millones de eritrocitos para poder abastecer y poder mantener ese equilibrio. Todos los individuos adultos estamos formados por un promedio de 10 billones de células. Y esos 10 billones de células, todos fueron generados a partir de una célula común que se conoce como cigoto. Y a partir de este cigoto es que se van separando y formando 2 billones de células aproximadamente para poder cumplir y satisfacer las necesidades que tiene un organismo vivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del ciclo celular, nosotros tenemos periodos en los que van a ir ocurriendo ese ciclo celular. La fase final del ciclo celular puede estar involucrada por dos eventos. Puede ser una mitosis o puede ser una meiosis. Cuando nosotros hablamos de la
La mitosis es una fase bastante corta donde las células somáticas en 1 hora logran dividirse. En cambio, la meiosis puede durar días, en un promedio de 65 días cuando nosotros hablamos de espermatogénesis, y puede durar años en las mujeres dependiendo también del grado de inicio. Qué cosa más terrible con esa puerta. Ya. Una vez más. Sentados. El que quiere salir, sale ahora y no entra más. Entonces, en la meiosis ese proceso dura un montón de años, ¿sí? Y eso en nosotras las mujeres va a depender del inicio de la menstruación para que se vuelva a retomar el periodo de la meiosis. Y aparte también en nosotras las mujeres solamente la meiosis, la ovogénesis concluye cuando hay fecundación. Antes no concluye. Entonces la fase final para mantener células hijas es la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis, que es la de la que nosotros vamos a hablar, nosotros vamos a tener previamente este periodo de interfase que yo les mencionaba, que vamos a tener el crecimiento celular. La célula en este periodo de G1, ella siempre va a ser diploide. ¿Sí? Ella va a tener una conformación diploide, donde van a tener estos 46 cromosomas, y donde en la fase G1 mi célula decide que ella quiere dividirse. Pero esa decisión de ella querer dividirse pasa por un proceso que se llama checkpoint, donde ella va a hacer como un checklist, ¿sí?, de cosas que están ok para que pueda ocurrir la fase S. Entonces, en la fase G1, nosotros vamos a hablar de que tenemos nuestras células, se encuentran diploides, hay esos 46 cromosomas. En la fase S, mi célula va a entrar con 2N, pero va a terminar con 4N. Termina siendo una célula tetraploide. Quiere decir que en esta fase G2, donde ocurre la reparación del ADN, donde ocurre la reparación, sí, poder prender la luz. Donde ocurre la reparación del ADN, nuestra célula se encuentra tetraploide. Ella en promedio se mantiene siendo tetraploide unas 3 horas. Mi célula necesita 3 horas para reparar algún daño que se pudo encontrar en ese proceso de replicación del ADN. Para que claramente luego de que está todo listo, G2, y que se pudo reparar ese material genético, se entre a la mitosis, y entra a la mitosis una célula que tiene 4N para generarme 2 nuevas células hijas que sean diploides y que hayan sido igual a la madre que dio inicio. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de que concluye, de que va a terminar. Claramente es pregunta de examen. Chicos, con esto, el ciclo celular tiene 4 componentes. Los 4 componentes son G1, S, G2 y N. Solo son esos 4 componentes. Cuidado con esa pregunta, porque a veces ahí se resbala. Ya le estoy advirtiendo, la visa no traiciona.
a mitose ali, ¿Ah? Y la mitosis es No. parte del ciclo. que divide aí. Se divide, división. Pode imaginar dois índices em cada parte. Que los componentes del ciclo celular son G1, S, G2 y mitosis. Esos son los 4 componentes del ciclo celular. ¿Sí? Bueno, y el periodo G1 es el periodo más variable, porque este periodo, dependiendo de la función de mi célula, van a haber células que van a mantenerse más tiempo en G1, otras van a estar menos tiempo y otras de G1 van a pasar directo a G0 y nunca van a entrar en la fase S. Este periodo de G1 puede durar en promedio de 6 a 12 horas. En esta fase S, para que se replique todo mi material genético, todo mi genoma, dura unas 7 horas. Y la G2 ya saben que dura 3 horas. Y la mitosis, esta división celular, solamente dura 1 hora. O sea, la fase final del ciclo celular, cuando nosotros hablamos de células somáticas, es solamente 1 hora. ¿Sí? Y claramente ya saben que cuando se retira la célula de este ciclo celular, esa célula va a entrar ¿en qué fase? Cuando ella se retira, ¿qué célula? Pregunta de examen. Bueno, lo primero que tiene que ocurrir para que se entre a la mitosis, para iniciar la mitosis, es la formación de una estructura que se conoce como uso mitótico. El uso mitótico es un armazón proteico, ¿sí? Donde este armazón proteico lo que va a buscar es un poco ordenar, ¿sí? Ordenar a mis cromosomas. Chicos, tengan algo en cuenta. En esta G1 ocurre el proceso de transcripción, de traducción, el crecimiento de esa célula. La célula cumple una función. En la fase S no hay transcripción, solamente hay replicación, solamente ocurre replicación. Si esto acá se replicó, ¿qué pasa, Eduardo? Ordenar los cromosomas. Y acá, en esta fase S, si en esta fase S se replicó, en G2 mis cromosomas son como líneas finas, ¿sí? Filamentos finos donde no están muy condensados, no hay condensación de esos cromosomas. ¿Sí? Por eso, en la mitosis, cuando inicia la mitosis, es que estos cromosomas se van a empezar a condensar y se forma ese armazón proteico para ayudar a sostener a estos cromosomas que están muy finos, muy delgados. ¿Sí? Este armazón proteico, como yo les decía, va a organizar a los cromosomas y ellos van a ser los encargados entonces de dirigir y coordinar la división celular. El uso mitótico organiza a los cromosomas para poder dirigir esa división celular. Y dentro de ese uso mitótico, nosotros vamos a hablar de 3 fibras principales. Vamos a hablar de fibras cinetocóricas, de fibras astrales y de fibras polares. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué va a pasar con esas fibras o para qué van a
Allora credo. Sí, ustedes me están volviendo loca. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo un armazón proteico. Entonces, chicos, ¿de dónde nacen los microtúbulos? Ustedes saben eso de biología 1. ¿Quién le da nacimiento a los microtúbulos? El centrosoma. El centrosoma está conformado por dos centriolos, ¿sí? De donde acá van a empezar a crecer los microtúbulos. En este armazón proteico, las fibras polares, estas van a ser las fibras polares. Las fibras polares están pegadas a los brazos, ¿sí? Ellas pueden estar pegadas y dirigirse hacia los brazos, ya sea el corto o el largo de los cromosomas, las fibras polares. Ustedes saben que es mi centrómero. ¿Sí? En este centrómero hay una proteína que está hacia la cara externa, que se conoce como cinetocoro. A este cinetocoro es donde van a venir las fibras que se conocen como fibras cinetocóricas. Ellas van a venir y van a unirse acá. ¿Sí? Entonces ahí, estos van a llamarse de fibras cinetocóricas. Entonces estas van a ser las fibras cinetocóricas. Ellas también nacen del centrosoma. Todas van a ser producidas. ¿Sí? Entonces ellas van a venir. Y después vamos a tener otras fibras que se conocen como las fibras astrales. Las fibras astrales más bien van a estar, son fibras más cortas y van a estar del otro lado del centrosoma, unidas, pegadas a la membrana plasmática. Lo que hacen estas fibras astrales, es organizar. Ellas organizan a las fibras polares y a las fibras cinetocóricas. Ellas organizan, ellas están por fuera como mirando lo que está haciendo. Es como el entrenador. El entrenador no juega, el entrenador está afuera mirando el partido. Y le va a decir a ella, Luis Alexandro, yo necesito que te adelante más, que baje más, lo que sea que tenga que hacer. Entonces le dirige, le ordena el partido. Eso es lo que van a hacer las fibras astrales. ¿Sí? Bueno, entonces, acá me puede ver Alexa, por favor. Usted dice que es Alexa hoy. ¿Microtúbulos astrales o fibras astrales? Cuando yo digo fibra o microtúbulo es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa? La descripción general de la mitosis es la interfase, que ustedes ya saben lo que va a ocurrir. Luego tenemos a la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Uno de los procesos más importantes que ocurre entre la anafase y la telofase se llama citocinesis. ¿Qué es anafase y la telofase? Inicia en la anafase y concluye en la telofase. ¿Sí? La citocinesis, ya les aclaro, no es un periodo, no es una fase más del ciclo celular. La citocinesis es un proceso que ocurre dentro
de material citoplasmático a las nuevas células vivas. La citocinesis no involucra repartición de material genético. Ella involucra repartición de material citoplasmático. De citoplasma, donde tenemos, por ejemplo, nuestro sistema endomembranoso, de poder repartir de forma equitativa retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocondrias, aparato de Golgi, ¿sí? Todo lo que sean esas organelas que están dentro del citoplasma, ¿sí? Eso es la citocinesis. Y como es normal en biología, ahora vamos a hablar de cada una de forma individual. Chicos, ustedes tienen que saber la descripción de cada una de ellas para que cuando ustedes lean en el examen puedan decir, esta es la profase, esta es la prometafase, esta es la anafase. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Lo primero, la primera fase de la mitosis es la profase. En la profase, nuestro material genético, supongamos esta es mi célula. Esta célula está pegada a otra y acá tiene otra célula vecina, ¿verdad? Esta célula es la que va a entrar a mitosis. Esta va a entrar a mitosis. En esta célula, ¿y por qué ella llegó a su vida media? Hay una señal, una señalización que le dijo que ella tiene que hacer. Y después vamos a ver qué exactamente. Hay dos proteínas que le van a decir. Entonces, aquí en la mitosis, supongamos esta entró a mitosis. Aquí está el núcleo. Si ella entró a mitosis, es porque el material genético que está acá en el núcleo se replicó. ¿Sí? Entonces el material genético en nuestra profase, si quieres hasta poder prender la luz, Luisa, voy a tener que así ya ser rápida como Alexa. Si yo te ves que yo quiero la pizarra y voy a prender la luz. Yo te voy a enseñar y voy a apagar la luz. Entonces, es que así, tengo una luz de uno que así ya es. Entonces, ¿qué va a pasar? En la profase, mis cromosomas son finas líneas delgadas. ¿Sí? Son finas líneas delgadas. Y acá también va a ocurrir que yo tengo mi citoesqueleto. El citoesqueleto mantiene ordenado a toda esa célula, ¿sí? Entonces, todo esto vía citoesqueleto. ¿Qué va a pasar? En este citoesqueleto de forma ordenada, yo tengo retículo endoplasmático rugoso, tengo retículo endoplasmático liso, tengo aparato de Golgi. El citoesqueleto se va a desintegrar. Mi citoesqueleto va a desaparecer. Si mi citoesqueleto desaparece, van a desaparecer los filamentos intermedios y van a desaparecer los filamentos de actina. Si los filamentos intermedios, si los filamentos de actina desaparecieron, se va a perder ¿qué cosa? Comunicación con la célula vecina. Se va a perder comunicación, se va a perder unión celular y también se va a perder la forma de mi célula porque los filamentos de actina le dan la forma a la célula, ¿sí? Y si ella perdió su forma, ella se va a volver un poco más esférica. Ella se va a volver más esférica. Va a tomar una forma de esfera. Y ahí, este retículo endoplasmático, el
liso, va a empezar a empaquetarse en vesícula, se va a guardar. Yo voy a guardar. ¿Sí? Se va a empezar a empaquetar en vesícula. Eso va a ocurrir en la prófase. Y a consecuencia de que en la prófase se empezó eso, también va a empezar a formarse en esta prófase mi centrosoma, que el centrosoma también se duplica, va a empezar a migrar hacia los polos de esa célula para empezar a desatar y formar el uso mitótico. La prófase concluye con la formación completa de ese armazón proteico. ¿Sí? Y eso es la prófase. La prófase concluye con todo el armazón proteico listo. ¿Por qué? Porque en la prometafase, que es la siguiente, en la prometafase, acá, chicos, acá todavía mi envoltura nuclear está y mis cromosomas están así. ¿Sí? Se empiezan acá, estos cromosomas se empiezan a condensar. Para que en la prometafase, para que mi prometafase ocurra, yo voy a tener mi célula esférica, yo voy a tener ya todo empaquetado, mi retículo endoplasmático, mi aparato de Golgi, todo ya va a estar en una valija. Cuando ustedes se mudan, agarran y guardan sus cosas. Mi célula también, ella se va a mudar y ella necesita guardar sus cosas para después repartir, llevar 10 valijas acá y 10 valijas acá. ¿Verdad? Bueno, entonces mi célula empaqueta sus cosas. Cuando mi uso mitótico está listo, es que en esta prometafase, esta carioteca que es mi envoltura nuclear, se va a desintegrar, se va a perder. ¿Sí? La carioteca se va a ir de aquí, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque mi uso mitótico está listo para invadir el núcleo y asociarse a ellos mis cromosomas y poder empezar a ordenar mis cromosomas. Entonces ahí se van a unir al centrómero mis fibras cinetocóricas, las fibras polares se van a unir a los brazos y las fibras astrales van a estar organizando a las fibras polares y a las fibras cinetocóricas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y ahí mi Alexa, van a ver. Sí, ella no pierde la membrana plasmática, no se pierde. Acuérdate que la membrana plasmática es bastante maleable. ¿Sí? Entonces, acá vemos, chicos, cómo se va a ordenar. ¿Sí? Ellos van a ver cómo nuestras fibras astrales están ahí, las fibras polares serían estas que están acá y las fibras cinetocóricas pegadas al cinetocoro. Y cada vez más, eso se va a poder fosforilar para poder llegar ahí. Acuérdense que el proceso de fosforilación de ese dímero alfa-beta hace que ellos se aumenten de tamaño. ¿Para qué va a ocurrir esto? Para que en la metafase, mis cromosomas tienen el mayor grado de
condensación, el mayor grado de condensación. Y en este momento, chicos, es el único periodo en el que los cromosomas permanecen inmóviles. No tienen ningún movimiento. Pregunta de examen. ¿En qué periodo se inmovilizan a los cromosomas? ¿Pícaro? Metáfase. Condensación. Enrollamiento. Entonces, en ese momento se va a acomodar todo y se va a quedar. Mis centrosomas llegaron directamente a los lugares opuestos, ¿sí? Y mis cromosomas permanecen inmóviles para ahora poder empezar a migrar, y la migración ocurre en la anafase. Esta migración, chicos, ocurre casi simultáneamente en todos los cromosomas. Casi simultáneamente. ¿Por qué? Porque tenemos cromosomas más grandes y cromosomas más pequeños. Porque unos tienen mayor densidad y otros menor densidad, ¿verdad, Rodrigo? Sí. ¿Y de qué depende que un cromosoma sea más denso o menos denso, Rodrigo? ¿De qué depende que el cromosoma sea más denso o menos denso? ¿Ícaro? Ah, cayó, justo cayó. ¿Gabriel? ¿Andrés más fuerte, duro y claro? Sí, es heterocromatina o eurocromatina. Que sea más denso o menos denso. ¿Verdad, Ana Luisa? Bueno. Ya, ok. Bueno, entonces, silencio. Qué difícil está hoy. Es que los viernes ustedes tienen tanta alegría de verme los viernes de tarde. Larisa es la única que nos alegra, pero ella solo pelea conmigo, pero yo solo pelea conmigo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En este periodo de la anafase va a ocurrir algo que se conoce como el equilibrio dinámico de las fibras que conforman mi uso mitótico. Ese equilibrio dinámico implica que las fibras cinetocóricas del uso mitótico se van a desfosforilar. Que ya se van a desfosforilar para empezar a cortarse, a que se pierda, a que se vaya perdiendo cada vez más. María Clara, creo que te necesitan urgentemente. Entonces, las fibras cinetocóricas se van a despolimerizar, se van a empezar a cortar. Y las fibras polares van a aumentar su grado de polimerización porque van a empezar a aumentar de longitud, van a extenderse cada vez más, ¿sí? Y eso va a hacer, si las fibras cinetocóricas se empiezan a cortar, las fibras cinetocóricas están unidas ¿a qué porción del cromosoma? A los centrómeros. Entonces eso va a hacer que a lo que está unido, si está unido al centrómero, que el centrómero haga la fuerza para separar mis cromosomas hijos y empezar a distribuir el material genético. Va a
romper, va a separar. ¿Sí? Ok. Y eso va a hacer que mi célula, cuando las fibras polares se vayan agrandando más, va a hacer que mi célula cada vez más sea más ovoide. Más ovoide, se vaya extendiendo cada vez más. ¿Sí? Para que luego ocurra esa telofase, donde la telofase es la llegada. La telofase inicia con la llegada de los cromosomas. ¿Y qué va a pasar en esa telofase? Alexa. Ok. ¿Qué va a pasar? Esto va a estar muy ovoide. Acá yo voy a tener mi centrosoma, mi otro centrosoma. ¿Sí? Yo voy a tener acá todavía las astrales. Están terminando de organizar. Pero mis cromosomas ya van a llegar completamente acá, van a estar acá, y las fibras cinetocóricas desaparecen. Las fibras cinetocóricas, porque ellas se despolimerizaron. Acuérdense que la despolimerización es pérdida de los dímeros. Entonces, mis fibras cinetocóricas ya desaparecieron. Lo que va a quedar acá, todavía van a ser fibras polares que fueron agrandando y haciendo y extendiendo más a esa célula, a esa membrana plasmática. ¿Y qué va a pasar? Van a venir esas vesículas, esas valijas en las que yo guardé mi sistema endomembranoso, y van a empezar a rodear, a todo mi material genético. Y gracias a que esas vesículas rodean a mi material genético, va a volver a aparecer mi núcleo, va a volver a aparecer mi carioteca. Entonces, la carioteca, la envoltura nuclear, se regenera a partir de mi retículo endoplasmático que fue empaquetado. Por eso es que mi carioteca, mi envoltura nuclear, continúa con ¿qué? Con el retículo endoplasmático. Entonces, gracias a ese empaquetamiento se recupera la carioteca. Chicos, por eso es que la carioteca no se guarda, la carioteca no se empaqueta, la carioteca se desintegra, ¿sí? La carioteca se elimina en fibrometafase. La carioteca yo no lo guardo en vesícula. Si volvemos a la analogía de la mudanza, cuando ustedes se mudan, nos damos cuenta, me incluyo, que uno guarda un montón de cosas que nunca en su vida usó. Y cuando uno se va a mudar, se da cuenta que hay un montón de cosas que no precisaba, ¿verdad? Entonces no voy a llevar, la célula no va a guardar, no va a empaquetar algo que no va a precisar. Sí. Sí, Eduarda. Se vuelve a formar, se restablece. As vesículas vão regenerar a carioteca? Sí, las vesículas que tienen retículo endoplasmático.
las vesículas que tienen retículo endoplasmático son los que van a restablecer la carioteca. Y en ese momento, chicos, si mi carioteca se volvió a establecer, también van a volver a aparecer los nucleolos. Los nucleolos van a volver a aparecer. ¿Sí? Estos nucleolos ya se perdieron durante la profase y la prometafase. Ellos se perdieron. Si aquí en la telofase se vuelven, reaparecen esos nucleolos que se vuelve a activar aquí en este momento. ¿Qué se va a volver a activar en la telofase? ¿Qué es lo que mayormente ocurre en los nucleolos? Tem uma suposição, mas. Buena pregunta de hoy. ¿Qué es lo que mayor ocurre en los nucleolos? ¿La producción de qué? Dios mío, está malía. Ya es que encima es. ¿Cómo va a ser? Aqui, ó. Vê agora. Usted a ver si no es que si no. Daniel. Ei, ¿Usted le dice? eu tenho que entender essa pergunta. Tá assistindo? Tá entendendo? Que é, mas tal. É, falava assim, ó, tomemos um descanso, tá? En la profase, Tomemos um descanso. Ok, entonces, silencio. Si en ese momento reaparecen los nucleolos, se vuelve a producir ARN ribosómico y se vuelve a establecer la producción normal de proteínas. ¿Sí? Porque yo necesito ARN ribosómico para formar ¿qué cosa? Ribosomas. Ok. Bueno. Tomemos um descanso. Tomemos um descanso. Citocinesis y después pero. Acá, Alexa. Bueno, la citocinesis, como les dije, es la repartición equitativa de material citoplasmático, de todo lo que tenga que ver con el citoplasma. Esta citocinesis inicia en la anafase. ¿Sí? ¿Cuándo inicia esta citocinesis? Es porque mis cromosomas ya llegaron a los polos opuestos y ya se separó material genético. Y eso ocurre en la anafase. Entonces también ahí inicia la repartición del citoplasma. En ese momento, también de la citocinesis, al final de la citocinesis, van a desaparecer las fibras astrales. ¿Por qué? Porque ya llegó material genético, ya llegó todo el material citoplasmático y ya no hay nada que las fibras astrales tengan que dirigir. El partido ya terminó y el equipo ya ganó. Entonces las fibras astrales, el entrenador ya puede desaparecer, ir en bola. Entonces, eso va a pasar, esas fibras astrales se van. Pero las fibras polares se quedan pedazos de las fibras polares. Los pedazos de las fibras polares que van a quedar forman un cuerpo que se llama cuerpo de Fleming.
ese cuerpo de Fleming va a evitar que material citoplasmático se pierda, porque eso se extiende. Esos cuerpos intermedios que se forman a partir de las fibras polares que quedan. Y en ese momento también de la fase final de la citocinesis, todo mi citoesqueleto se va a restablecer, y si mi citoesqueleto se restablece, también se va a restablecer la conexión y las uniones celulares. ¿Sí? Y ahí ya mi célula puede volver a entrar en G1. En G1 la mitosis terminó